buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a don Álvaro, un fuerte abrazo. Buenos días a toda la República Dominicana. La semana pasada el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, anunció que la tasa de inflación interanual a mayo se colocaría dentro del rango meta del 4% más menos 1%. Es decir, que iría entre 3 y 5%. Hay que señalar que eso es un logro importante por el hecho de que al comparar con otros países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo la eurozona, el Banco de Inglaterra y Inglaterra en general, Reino Unido, pues se tiene de que todos esos bancos centrales no pueden decir lo mismo. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene pues todavía un gran camino por recorrer, esperar que la política monetaria haga su trabajo y que llegue finalmente a la meta, que es el 2%. Estados Unidos tiene una tasa de inflación del 4.9%. Y si se toma en cuenta lo que es otra medida que ellos utilizan mucho, que es en base al índice de precios de gastos del consumo personales, pues la tasa de inflación al mes de abril es de 4.4%. Es decir, que todavía es el doble, más del doble de la meta del 2%. Si nos vamos a la eurozona, también está muy lejos todavía la tasa de inflación de lo que es la meta. La meta ya es 2% y todavía tienen tasa de inflación muy por encima de esto. Y lo mismo el Reino Unido, que hasta el mes de marzo tenía una tasa de inflación interanual de 10% y la meta es el 2%. Es decir, que todas esas naciones pues están todavía muy atrás en lo que es el objetivo, alcanzar el objetivo de tasa de inflación. Claro, es que la mayoría de esos países también comenzó muy tarde su cambio de postura de política monetaria. Por ejemplo, República Dominicana inició el cambio de postura de política monetaria de una expansiva hacia una más restrictiva desde noviembre del año 2021. Y después de haber alcanzado un pico en abril, pues se observa una reducción continua de la tasa de inflación y ya, pues tal como señala el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, se estaría por debajo, registrando una tasa de inflación por debajo del 5%. Eso significa que ha llegado al rango meta. A diferencia de esas otras naciones, el caso de los Estados Unidos comenzó en marzo a ajustar su política monetaria y pues Europa todavía fue más tarde, fue hacia mediados del año pasado que comenzó a cambiar su política monetaria. Por eso es que República Dominicana va adelante en lo que es el ciclo de manejo de su política monetaria. Un punto importante de esto es que le crea las condiciones al Banco Central para que comience, y aquí voy a citar específicamente lo que dijo el gobernador en su discurso frente a la Asociación de Industriales de la Región Norte. Señaló la semana pasada que ese logro de haber reducido la tasa de inflación ya al rango meta, y cito, otorgaría los espacios necesarios para que el Banco Central adopte oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento durante el resto del año, preservando la estabilidad macroeconómica. Termino la cita. ¿Qué significa eso? Eso lo que implica es que el Banco Central, tomando en consideración que el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año fue de 1.4% y que el objetivo es alcanzar un crecimiento del 4%, lo que implicaría la necesidad de crecer durante los próximos 3 trimestres, durante ese periodo, digamos, en 4.9% en promedio. Eso implica que definitivamente habría que acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, y para esto habría que simultáneamente flexibilizar la política monetaria y al mismo tiempo entonces aumentar la inversión pública. Una inversión que apenas se presupuestó en 2.3% del Producto Interno Bruto y lo que se ha ejecutado es alrededor de 1.7% en términos anualizados. Es decir, que está muy atrás la inversión pública de lo que debería estar creándose en términos de momentum para poder acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Tomando en consideración también que la mayor parte del crecimiento de la economía siempre lo explica el sector privado. Específicamente el 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. Y si es así,
entonces la política monetaria pudiera tener una mayor influencia. Y por eso es que el Banco Central, vuelvo y señalo, dice que ese logro de haber reducido la inflación a cerca ya del rango meta, colocarla dentro del rango meta, pues va a crear los espacios necesarios, es decir, le da la capacidad al Banco Central de cambiar su postura monetaria. Dice, adoptar oportunamente medidas que contribuyan a relanzar el crecimiento. O sea, sabe que el crecimiento se ha desacelerado, sabe que lo puede relanzar porque tiene espacio, pero siempre manteniendo la estabilidad macroeconómica, y yo creo que eso es algo que hay que reconocerle siempre a Héctor Valdés, y es que mantiene todas sus medidas, lo hace de forma consistente con lo que es la estabilidad macroeconómica. Hay que señalar que esto cobra una gran importancia si se ve entonces el entorno internacional. ¿Qué información tenemos de la semana pasada? Bueno, Alemania entró en recesión ya el segundo trimestre, el segundo trimestre consecutivo que cae la actividad económica. El cuarto trimestre del año pasado cayó la actividad económica 0.5%, y el primer trimestre de este año, es decir, enero, febrero, marzo, el primer trimestre la economía alemana registró una caída de 0.3%. Dos caídas consecutivas de 0.5 y 0.3 revela que técnicamente, por lo menos, la economía alemana se encuentra en recesión. Recuerden que estamos hablando de la economía industrial más importante de la eurozona, y la economía más importante de toda la eurozona es la alemana, y esto implica una caída del sector industrial, una caída en general de la economía alemana, pues significa una menor demanda de servicios. De hecho, lo que se ha visto de por qué se desaceleró y por qué cayó la actividad económica alemana se debe fundamentalmente por la caída del consumo de los hogares. Hubo una caída del consumo de los hogares en el primer trimestre de este año de 1.2%, y esto ha hecho que obviamente pues Alemania esté reflejando lo que es esa caída de su ritmo de crecimiento de la economía. Pero ¿qué implica esto? Si nos vamos a lo que son la demanda de diversos bienes y servicios de Alemania y de Europa, pues vemos que desde Europa llega alrededor de 1.4 millones de turistas, y de Alemania alrededor de 180.000 turistas. Cuando vemos eso, entonces nos damos cuenta de que efectivamente una recesión en Alemania o una recesión en Europa implicaría un impacto negativo sobre la llegada de turistas a la República Dominicana. Ustedes me dirán, bueno, pero ya hay algunos que tienen comprado su billete, ya van a venir, etcétera. Sí, está bien. Puede ser que haya un rezago en materia del impacto de la recesión económica que se está viviendo en Alemania sobre el sector turismo de República Dominicana, pero de que va a tener un impacto, va a tener un impacto. Entonces, por eso tenemos que tomar muy en cuenta y tomar en consideración lo que sería el tipo de política que se pudiera ejecutar en la República Dominicana para poder tratar de acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Y en ese sentido es que señalo que cobra una gran importancia ese anuncio de parte del Banco Central de la República Dominicana de que efectivamente la tasa de inflación ya llegó al rango meta en este mes de mayo, y que eso crea un espacio para que oportunamente se pueda comenzar a cambiar la postura de política monetaria desde una restrictiva, porque hay que recordar que la tasa de interés en términos reales es positiva en 3.5% actualmente, la de referencia, es decir, 8.5 es la tasa de interés nominal de referencia del Banco Central, menos 5% de expectativa o menos de esto ya, de expectativa de inflación, se tiene 3.5% de tasa de interés real. Con esa tasa de interés real hay una disminución de la inversión y una disminución del ritmo de crecimiento del consumo, y si se quiere revertir eso, entonces habría que comenzar a disminuir esa tasa de interés en términos reales. Y para disminuir la tasa de interés en términos reales, la de referencia, habría que entonces aprobar, y yo lo he señalado en diversas ocasiones, a más tardar a julio, una modificación de la tasa de interés, así como también una modificación de algunas herramientas que tiene el Banco Central y que la utilizó para sacar liquidez de circulación, por ejemplo, y que le ha permitido una disminución del ritmo de crecimiento de los agregados monetarios M1, M2, M3, que son los tres agregados monetarios más conocidos, más utilizados en materia de política monetaria. Pues esa reducción del ritmo de crecimiento de los agregados monetarios
por debajo, oigan bien, ese ritmo de crecimiento por debajo del crecimiento del Producto Bruto Interno Nominal, pues lo que le dice a usted es que ha estado extrayendo liquidez de la economía. Y si hay una modificación de la postura monetaria, lo que deberíamos esperar es que haya entonces una aceleración de estos agregados monetarios junto con la reducción de la tasa de interés de referencia, que a su vez se traduciría en una menor tasa de interés, tanto activa como pasiva, y eso promovería el consumo, promovería la inversión, promovería una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía. Dado lo que está sucediendo en Europa, con Alemania y en toda Europa en general, pues dado ese impacto que pudiera tener y que va a tener sobre la demanda de servicios turísticos, la llegada de turistas a la República Dominicana, cobra una gran importancia esto que estoy señalando de política monetaria en el país. Si nos vamos a los Estados Unidos también registró una desaceleración en el primer trimestre del año, aun cuando lo que se observa es que el consumo de los Estados Unidos todavía sigue siendo importante y sigue teniendo una resiliencia significativa. El consumo, de hecho, en abril mostró una variación positiva de 0.8% en términos nominales y en términos reales de 0.5%, lo cual constituye una mejora con relación a los datos de enero y febrero, que registró variaciones apenas de 0.1% en febrero y marzo. Es decir, que abril hubo una aceleración del ritmo de crecimiento del consumo, y eso lo que le dice a usted que efectivamente en Estados Unidos por lo menos todavía hay esperanza de que no habrá una recesión, aun cuando todavía está sobre la mesa esa probabilidad. O sea, no es un hecho totalmente descartado de que haya recesión en los Estados Unidos, pero el consumo se mantiene, a diferencia de Alemania, que vemos que el consumo entra en una fase claramente de caída, desaceleración importante en general de la demanda, que implica una recesión. En el caso de Estados Unidos todavía no. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿qué va a pasar con la tasa de interés de los Estados Unidos? La tasa de interés de referencia, la de política monetaria, por parte de la Reserva Federal, ¿va a dejarla constante o va a subir? Miren, aquí hay claramente una discusión fuerte dentro de la Reserva Federal. La semana pasada, Jeremy Powell señaló que, dadas las condiciones actuales, dado que lo que se observa es una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía y que hay elementos vinculados con la crisis bancaria y el estrés bancario que está haciendo que haya una disminución del nivel de crédito que otorgan los bancos al sector privado, pues esto pudiera ser que ya no sea necesario subir la tasa de interés más, que está en 5.25, ya está en términos reales también, porque la expectativa de inflación en los Estados Unidos en los próximos 12 meses está por debajo del 3%. Si tiene una tasa nominal de 5.25, eso significa que está por encima del 2% la tasa de interés. 5.25 menos 3, digamos, eso implica 2.25% de tasa de interés real. Y eso, al tener una tasa de interés real positiva, eso lo que significa es que hay una tendencia hacia la baja de la inversión y a la desaceleración del consumo. Y por eso Jeremy Powell piensa que ya no será necesario subir nuevamente en junio, en la reunión de junio, la tasa de interés, sino dejarla ahí y esperar que los efectos que son rezagados de la política monetaria sobre la economía se sigan manifestando. Es decir, que siga reduciéndose la tasa de inflación, aun cuando se vio que en el mes de abril registró una cierta aceleración ese índice de precios de gasto de consumo privado. Ahora, hay otras personas dentro de la Reserva Federal, como la presidenta de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, que ha señalado que para ella todavía es necesario seguir subiendo la tasa de interés. Entonces vamos a ver ese debate, y ni le digo de Bullard, que también tiene ese tipo de opinión. Aquí vamos a ver ese debate entre los miembros de la Reserva Federal, si suben o no suben la tasa de interés en junio. Si no sube la tasa de interés en junio, a mí no me cabe la menor duda de que el Banco Central de la República Dominicana comenzaría ya a modificar su política monetaria a partir de ahí mismo, de junio. A mí no me sorprendería esa decisión de comenzar ya sea a reducir la tasa de interés o ya sea a liberar recursos
por ejemplo, puede hacer lo siguiente, que ustedes recuerdan que había abierto la posibilidad de colocar 20,000 millones de pesos para el sector construcción, para viviendas populares. Pudiera decir, miren, ¿saben qué? Vamos a liberar esto y para que sea para nuevos proyectos, pero de cualquier tipo, simplemente para acelerar el ritmo de crecimiento del sector construcción. Recuerden que el sector construcción está cayendo y lo hizo de una forma importante en los primeros 3 meses del año. Entonces, lo que habría que tratar es de estimular el crecimiento del sector construcción, que tiene un efecto multiplicador importante en la República Dominicana. Entonces, esa pudiera ser una medida. Pudiera tomarse, pues en junio, pudiera tomarse, pues en las próximas semanas, o pudiera tomarse en las primeras semanas de junio. Pero lo que sí le puedo asegurar a usted es que antes de julio, óigame bien, antes de julio habría un inicio del cambio de la postura de la política monetaria que aseguraría pues una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía, que es lo que se necesita para poder alcanzar la meta que tiene tanto el Banco Central. El Banco Central no tiene meta. La proyección que tiene el Banco Central, la proyección que tiene el Fondo Monetario Internacional con relación al crecimiento de la economía, y sí la meta que tiene el gobierno de alcanzar un 4%. Y esto, como les señalé, para alcanzar ese 4%, habría que crecer 4.9% en varios trimestres consecutivos, lo cual no es fácil, es un reto difícil, pero que si se da, eso implicaría que se ha registrado un cambio de la política monetaria antes de julio. Ese es el mensaje que le queremos dar en el día de hoy. ¡Llévatelo, Cundo!